Bienvenida a este espacio. Para nosotros es un privilegio tenerla acá. Realmente estoy muy contento, muy emocionado porque llevamos varios días tratando de estar en este espacio con la senadora. Sé que la senadora tiene miles de ocupaciones y tenerla acá realmente es un privilegio. Senadora, bienvenida a este espacio. Muchas gracias. La vez pasada me tocó cancelar porque era imposible retirarme de la sesión del Congreso. Habíamos hecho una mesa especial para seguir trabajando un tema bien delicado que es jurisdicción agraria, pero ya estamos aquí. Quiero es revisar la luz. No sé si está muy oscuro, ¿sí? No, está perfecto, Está senadora. perfecto. Ahí se ¿Seguro? está viendo Me la perfecto. traes un poquito. Es que la luz de aquí es regular, entonces me toca ponerle eso, una rosquita para ponerle más. No, ahí está bien, senadora, perfecto. Bueno, senadora, yo le hice un pequeño resumen de quién es María Fernanda Cabal, porque aquí nos interesa también conocer la persona. Yo sé que usted como senadora la conocen mucho porque no nos digamos mentira, cuando uno escucha a Petro, uno ya sabe que la que le va a hacer la réplica es María Fernanda Cabal, entonces todo el país ya sabe quién es Cabal, la senadora, pero muy pocos saben quién es Cabal la persona y eso es lo que nos interesa también, que la gente conozca a María Fernanda Cabal. Primero va a hacer el resumen de la hoja de vida. Empresaria del 2003, tiene 4 hijos, casada hace 32 años con el señor José Félix Laforí, que es un líder gremial. También es abuela, senador, usted es abuela y ayer en la entrevista del doctor Uribe me di cuenta que va a ser abuela por segunda vez. Así Entonces es. ahí le tiro ese nuevo dato. Abuela, mamá, empresaria, política. Se me ha dicho, senadora, yo no sé cómo hace para hacer tantas cosas. Ahorita nos dice cuál es el secreto de estar en tantos frentes a la vez. La mujer más votada en el Senado en el 2022 con más de 207.000 votos. Nacida en la ciudad de Cali el 8 de agosto. Me voy a reservar el año porque de pronto se me incomoda la senadora y eso sí no quiero. Pero nací en Cali. Senadora, o sea, yo no la he visto en persona, pero me dicen que usted es una mujer muy alta y que usted de joven era basquetbolista. No sé si sea verdad, pero le gusta jugar basquetbol. Entonces, imagino que ese es el hobby. ¿Qué más le podemos contar? No, es que ahorita vamos a seguir hablando de la senadora. Pero para darle ya paso a la senadora, yo ayer estuve escuchando la entrevista con el doctor Álvaro Uribe. Yo creo que uno tiene que estar como traduciéndoles a ustedes dos, porque es que ustedes tienen o sea, saben tanto del país, son tan estadistas, que uno a veces como el de la persona de a pie, uno dice, ¿qué estarán hablando? ¿Qué es lo que estarán diciendo? Pero quiero hacerle la primera pregunta, senadora. El éxito del doctor Álvaro Uribe Vélez, para mí cuando gobernó lo resumió en algo que él decía, los 3 huevitos. El primer huevito que era la seguridad democrática. El segundo huevito que era la confianza inversionista y el tercer huevito que era la cohesión social. Senadora, cuando usted sea presidente de Colombia, usted va a gobernar con los 3 huevitos y cómo los va a mejorar. Quisiéramos saber qué va a pasar con esos 3 huevitos. Los tres huevitos que además sirven de pedagogía para entender lo que hay que hacer en un país. Después el presidente Uribe le añadió dos más, pero empecemos a hablar de los tres huevitos. Sin seguridad no hay nada, Jonathan, absolutamente nada. Usted puede tener el mejor negocio que si a usted le queman la bodega, lo secuestran, lo roban o lo extorsionan, pues es imposible, porque un país que no garantice la seguridad sencillamente está incumpliendo un mandato constitucional y el primero es ese. Uribe nos devolvió la seguridad con la seguridad democrática y en un año Colombia era diferente. En un año este país cambió porque estábamos secuestrados. Eso es lo que no saben las generaciones posteriores que nacieron con la tranquilidad que nosotros no tuvimos.
Después de traer seguridad, lo primero que llega es la inversión nacional y extranjera. Y yo le explicaba, Jonathan, en el foro de seguridad energética, de por qué en Colombia desde hace 30 años no ha habido apagones. Pero en América Latina, hoy, Jonathan, la mitad de América Latina se apaga. ¿Y cuál fue el milagro? Además, hago alusión a un artículo del Colombiano que hablaba de eso, porque el presidente Uribe abrió a la subasta internacional y logró una inversión en sus 2 periodos de gobierno de 130 billones de pesos para ampliar la capacidad energética y la cobertura en el país. Nosotros tenemos una bendición, que tenemos energía hídrica, que es energía limpia, con las represas, con el agua. Entonces, al dar seguridad, vino mucho dinero y localmente la gente volvió a creer, incluso colombianos se devolvieron. El presidente Uribe, que entiende el país milímetro a milímetro, se dio cuenta que había sectores que si él habilitaba iban a mover la economía que estaba estancada. Recordemos que el desempleo estaba en el 16%, una locura. Y lo primero que hizo fue todo el tema de seguridad energética, inversión en petróleo, gas y carbón, pero inmediatamente vino el incentivo, y usted lo recordará, la hotelería, la exención tributaria a la industria hotelera. Aquí no había hoteles en Colombia. Yo le cuento que Bogotá era tan escasa la oferta para un turista que era el Tequendama, que se había quedado ya rezagado, y el Hilton, que venía de un proceso como de extinción de dominio, enredado, con malas administraciones. Lo que hizo Uribe trajo una inversión gigante y resulta que es que un hotel mediano, ni siquiera grande, te trae una cantidad de actividades y de oferta laboral, porque el hotel tiene que ofrecer servicios de toda clase. El hotel te da desde que vos entras, que hay seguridad, la gente que te atiende en el counter, te da la comida en los distintos escenarios que tenga el hotel, compra la proveeduría, tiene lavandería, y usted va haciendo un cuadro de todas las actividades laborales que consume un hotel. Un hotel en promedio, te digo, un hotel de 4 estrellas fácilmente pasa de los 400 empleados, y si es de 5 mucho más, pero la hotelería pequeña respiró en todos los rincones de Colombia porque salimos del secuestro en el que veníamos. Entonces, seguridad democrática, confianza inversionista. ¿Qué hace eso? Cuando el empresario genera empleo y paga impuestos, tiene dinero para los más pobres. El presidente Uribe tuvo que ampliar los subsidios que venían de la época de Pastrana, porque la gente estaba literalmente muriéndose de hambre, confinada en los territorios por cuenta de la guerrilla, el paramilitarismo y la violencia extrema. Llegamos a 30.000 muertos año 2002. Nos devolvió país. Entonces, él lo resume en 3 huevitos de pedagogía, pero la esencia está allí. Y la esencia también fueron las vías. El presidente Uribe le invirtió a vías y a conectividad en el país. Usted sabe, a diferencia de Petro, que dice todo el tiempo locuras, que las vías 4G son para los ricos. No, las vías son las que mueven la economía, son como el corazón que mueve la sangre y la circulación en el cuerpo. Cuando usted llega en menos tiempo con su producto tiene un precio que no tiene lo que se demora 3, 4, 5 horas más por vías pésimas, o hoy por más de 3.000 bloqueos que hay en distintos lugares del país. Entonces, entender el país con sentido común es la grandeza de Uribe. Y para terminar, y que sigas preguntándome, hizo algo que le criticaron mucho y que fue la mejor recordación que tienen los colombianos de él, que fue la microgerencia. Él le construyó a los pueblos esa infraestructura que nadie les construía porque era pequeña. Un puente de 15 millones de pesos, una escalera, algo que nunca les iban a hacer, pero que les mejoraba su calidad de vida. La microgerencia fue la que unió a Uribe con la base del pueblo colombiano. Tremendo, así es, senadora. Hay un video que me conmovió mucho, senadora, que usted montó en sus redes, pero, pero es que es algo que me parece muy curioso porque es como el reflejo de lo que se vive en Colombia.
Usted nació en una familia donde el papá era liberal y la mamá era conservadora. Entonces, a mí me parece muy curioso eso porque cómo era esa convivencia? O sea, cuando la senadora no era senadora y no era política, ¿cómo se relacionaban ustedes en su familia? ¿Quién tiraba para un lado? ¿Quién tiraba para el otro? Porque son tres hermanas, pero entonces, ¿cómo hacían ahí? ¿Quién ganaba? ¿Quién ganaba el pulso? Mi mamá, mi mamá que ha sido fregadísima, mi mamá es la militar de la casa, la general. Mi mamá imponía orden, mi mamá era la regañona, mi papá era el bacán, el que le daba a uno permiso y se hacía el loco si uno llegaba tarde. Son dos personalidades muy diferentes. Uno de hijo siempre quiere es al papá alcahueta, con la mamá o el que sea regañón, pues uno como que le tiene jartera y rabia, pero mi mamá, gracias a Dios, fue la persona que llevó el curso, yo digo, de buena parte de la instrucción del hogar. Mi mamá, goda azul de metileno, con una parte de la familia laureanista, otra ospinista, porque acuérdense que la casa conservadora también peleaba. Y mi papá, eso es una historia muy divertida, de una familia tradicionalmente conservadora, salvo alguna excepción de por allá lejos, de algún tío de él que no le gustaban los godos, pero es que mi abuelo, que era médico, había estudiado en el Instituto de Malariología en París, porque Francia era la reina del estudio de enfermedades tropicales con las colonias africanas, tenía a Pasteur, tenía pues personajes que contribuyeron a la ciencia, a la medicina, y llega a Buga y quería leer el periódico El Tiempo del Espectador y los curas excomulgaban al que leyera los periódicos liberales. Y mi abuelo decía, pero ¿qué es esto? Están locos, le toca irse a Palmira a leer el periódico, pero es increíble. Entonces mi abuelo dijo, no, yo no soporto esto, yo soy un hombre de ideas liberales y tan es así que mis tres tías que ya murieron, tendrían 100 años hoy, las tres fueron profesionales, imagínense en esa época donde las mujeres a veces ni se graduaban de bachiller. Tremendo. Senadora, todo el mundo quiere conocer en qué momento la senadora decidió irse por la presidencia. O sea, ¿cuándo nace el deseo realmente? Yo tengo una historia que yo quiero que me la complemente ahí porque fue la primera vez que yo digo, ¿será que la doctora María Fernanda Cabal sí ha llorado en su vida? Porque como uno la ve tan fuerte, la ve tan radical, cuando yo veo esta historia que ahora nos vas a contar más al detalle, ¿quién era Manuel Moya y Graciano Blandón? ¿Por qué quebró, digamos, a la senadora? ¿Qué pasó allí en ese 2009? Porque la vida tiene circunstancias, para no decir coincidencias, circunstancias en las que yo estaba trabajando con un grupo muy afín al doctor Plinio Apuleyo Mendoza. Hacíamos activismo en mi oficina, que era mi agencia para estudiantes, que todavía existe. La oficina manda intercambios de estudiantes al mundo. El segundo piso lo teníamos para hacer tutelas, derechos de petición, recogíamos donaciones, ayudábamos a campesinos, indígenas. Yo había creado la fundación de Fedegan, que es Fundagan, que tiene un programa muy lindo que se llama La Vaca por la Paz, que hemos entregado más de 5.000 vacas preñadas a comunidad campesina con la obligación de que devuelvan la cría para otro, para que la bendición circule. Y llegó en ese momento un empresario antioqueño y me dijo, tenemos este problema, hemos invertido en unas tierras, tenemos un problema muy grave, aquí las comunidades no quieren, las ONGs de los curas jesuitas comunistas no los dejan participar, esto es una historia de violencia que nadie conoce, porque nadie conoce lo que pasa en esa ruralidad profunda. Y en ese momento habían metido preso a Manuel y lo había acusado la ONG. Yo me acuerdo que yo me puse en la tarea de defenderlo, en ayudarlo a salir libre, y lo conozco en un foro de Plinio Apuleyo que se llama La Guerra que no se libra, que es toda esta guerra de las ONGs que se inventan mitos para meter preso a los policías, a los militares, a los políticos que no les gusta. Entonces todo eso sigue pasando tristemente en este país. Y conozco a Manuel, después conozco a Graciano,
y conozco su causa y me entrego a su causa con todo mi equipo, que era un equipo que trabajaba gratuitamente. Y fui al Carmen del Darién Ah, con el ejército en un helicóptero, conocí ese pueblo hermoso, pero la gente muy golpeada por la violencia guerrillera, después la violencia paramilitar, que fue muy fregada, pero finalmente era un pueblo que quería vivir tranquilo y en paz y era imposible porque las ONGs no dejaban. Entonces Manuel hizo una cruzada denunciando y yo los llevé hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos a denunciar lo que hacían estas ONGs en complicidad con la guerrilla, ahí están los procesos judiciales, y ellos fueron a pedir protección, Jonathan. Y ah. la Corte Interamericana como la Comisión son muy contaminadas de izquierda, no solo no los protegieron, sino el día en que les llegó la notificación de la negación de medidas, ese día los asesinó las FARC. Los Wow. asesinó en un lugar que se llama Caño Manso. Los citó las FARC a Graciano. Graciano convenció a Manuel, les habíamos dicho que no fueran, y los mataron junto con el hijo de Graciano que iba eh, en la panga. Ellos tienen sus embarcaciones que son pangas, el que manejaba la panga era el hijo, y a los tres los asesinaron. Ese día me cambió la vida. Por eso a veces yo sé que yo soy muy vehemente, pero es que yo conozco la maldad. Y la maldad disfrazada de sotana me irrita demasiado, porque uno no puede usar la investidura para el engaño. Después aprendí de la historia que hay una línea marxista en la Iglesia Católica desde los años 60. Bueno, ya es toda una historia que esa después la conversaremos, pero mis amigos negros me cambiaron la vida. Oiga, tremenda. O sea, prácticamente se fueron a buscar el verdugo para que los cuidara. Es increíble. Pero eso siempre lo hace la guerrilla. La guerrilla cita al líder indígena que no les copia y lo matan de la forma más cobarde, porque la comunidad está desarmada y ellos con fusil. Yo quedé con una deuda en el alma y lo que logré hacer en medio de mis posibilidades es que gradué al hijo de Manuel de abogado y acabo de graduar, perdón, al hijo de Graciano de abogado y acabo de graduar al hijo de Manuel de psicólogo. Ah, tremendo, tremendo. Pero no me dijo cuándo vino el deseo de ser la primer presidente de Colombia. No cualquier cosa. Desde chiquita me gustaba saber quién era el presidente. Yo me quedé oyendo la elección de Belisario Betancourt contra López Miquelsen hasta la 1 de la mañana, era por radio. Y hasta que no terminara el conteo era todo, toda la información se transmitía por radio. Me acuerdo que le toqué la puerta a mis papás y les conté, y siempre tuve curiosidad de la política porque me gustaba que el político fuera bueno. Yo soy seguidora, además gracias a mi papá, que es un hombre culto, aprendí de la Segunda Guerra Mundial desde muy pequeña y me gustaba que ganaran los buenos, que uno decía los aliados son los buenos y los generales Eisenhower, que después fue presidente de Estados Unidos, republicano, Churchill, que era el primer ministro, el general Montgomery, el general Patton, el general MacArthur, y yo decía, bueno, los buenos contra semejante poderío de estos nazis que eran unos bárbaros, y siempre queriendo, como en las películas gringas, que ganaran los buenos. Entonces me gustaba, pero nunca pude encontrar afinidad ni en el liberal, que me parecían como muy desordenados, ni en el conservador, que me aburría como el exceso de religiosidad, o sea, no cabía. Hasta que el presidente Uribe es presidente, empiezo a sentir que tengo identidad con él, pero nunca participé ni de la U, ni fui de su gobierno. De hecho, tuve que pelear con funcionarios de Uribe por el tema de mis amigos Manuel Moya y Graciano Blandón, pero pelea, pelea. Unos personajes que estaban en el Ministerio del Interior, en la Defensoría del Pueblo, bueno, una cosa durísima. Y ya después, cuando Santos se lleva el partido de la U, Uribe dice, tenemos que hacer partido, inmediatamente empezamos a recoger firmas. Ahí es la primera posibilidad que tengo yo de ir en cabeza de lista a Cámara por Bogotá, primera vez que hacía política electoral. Y ahí arranco en el Congreso. ¿Cuándo es la intención de ser presidente? Desde hace 2 años, cuando me sacan.
que sale Oscar Iván Zuluaga y a mí me sacan de la posibilidad dentro del partido. Ok, bueno, Claudia, si quieres sigue con tu pregunta. Vamos a darle paso a Claudia que le pregunte a la senadora. Claudia, el micrófono. Espera que el micrófono lo tiene silenciado, Claudia. Vamos allá, Claudia. Ahí ya. Ahí te estamos escuchando, Claudia, ya. Buenas tardes, buenas noches, senadora, ¿cómo está? Bien, Claudia. Bueno, senadora, yo sí quisiera saber la historia de Zuluaga, por qué no fue escogida la senadora en ese momento para representarnos como candidata. Pues hay muchas historias, ¿no? Hay quienes dicen, no lo sé, que ya había una decisión de apoyar a Federico, entonces para sacarme a mí, pues tenían que hacer que ganara en las encuestas internas Oscar Iván y sacándome a mí, quedando Oscar Iván, lo iban a sacrificar a él también. Pero es una historia, no la he corroborado. Lo que sí es cierto es que yo tenía mediciones de una agencia que nosotros habíamos contratado y yo iba de primera, de segunda Paloma, de tercero Alirio, de cuarto Rafael Nieto y de quinto Oscar Iván. Y de hecho Oscar Iván no duró ni mes y medio en la contienda cuando renunció. Ujú. Ah, bueno. Bueno, senadora, yo le quisiera preguntar qué acciones concretas emprendería para generar más empleo para todos. Lo primero que hay que hacer cuando uno logre la bendición de la que sea la voluntad de Dios, porque como es arriba es abajo, yo soy una convencida de eso y no es ni la vanidad personal ni el ego, es si Dios quiere y es la función servir, lo primero que hay que hacer es recuperar la seguridad nuevamente como lo hizo el presidente Uribe. Hay que devolverle a la fuerza pública el honor y el sentido de lo que fue el mejor ejército del mundo, por ejemplo. Yo restablecería, yo restituiría a los mejores que este gobierno echó. Los mejores porque los mejores coroneles, los mejores mayores, los mejores generales, son años de formación y de experiencia que no solo le han costado al Estado, sino que significan la protección de nosotros los ciudadanos. Yo lo primero que haría, sí, es restablecer las relaciones con Israel para todo el apoyo de tecnologías. Hoy hay 800 grupos ilegales con control parcial o total en 400 municipios de Colombia. Estamos nuevamente secuestrados por la ilegalidad. Por donde sale la coca y el oro, entran las armas, entra el tráfico de personas, es un caos. Entonces, rescatando la seguridad e inmediatamente hacer lo que hizo el presidente Uribe, abrir las subastas energéticas con contratos a 20 años, que vuelva la exploración y la explotación, darle tranquilidad a la gente de que tenemos seguridad energética, que ojo, este gobierno nos va a devolver pues a la época de cocinar en leña. ¿Qué más haría yo? ¿Dónde está la actividad que más dinamiza la economía? En la infraestructura. Volver a la construcción de vías 4G, vías 5G, pero vías terciarias, que son las que necesita el campo colombiano. Yo tengo una propuesta para los alcaldes, que por cada peso que me dé el alcalde del predial rural, le damos 5 del Sistema General de Participación y hacemos 20.000 kilómetros de vías terciarias. Eso mueve la economía. Si ustedes han ido a Estados Unidos, los gringos todo el tiempo están construyendo vías, porque es una actividad que se denomina contracíclica, va en contra de cuando se va congelando, se va resecando la economía, que uno dice no, se está enfriando y hay que activarla. La principal es la infraestructura, paralelamente con lo demás. Si usted empieza a recibir plata del exterior y tiene seguridad material y seguridad jurídica, este país vuelve a crecer. Así es. Senadora, hoy ocurrió algo que me parece muy curioso, pero así son ellos. El pacto histórico, se reunieron todos esos personajes allá siniestros, eso pareció una película de terror allá reunida, y se reunieron y ya dijeron que iban a sacar un solo candidato, que ellos ya tienen muy claro que van a hacer un solo partido, los malos con los malos, eso sí se juntaron todos. ¿Cuál es la preocupación que me hacen sentir los seguidores y muchos colombianos? Porque me lo dicen todos los días. Jonathan,
¿Cómo nos vamos a unir? ¿Cuándo nos vamos a unir? Es que nosotros tenemos como 40 precandidatos. ¿Cómo hacer para unir a los buenos? Entonces yo quisiera saber la precandidata ya. ¿Cuál es la estrategia para unir? Porque es que decir unir es muy fácil. Vaya, únalos. Hay mucha dispersión, muchas candidaturas, pero Jonathan, yo sé que la gente tiene miedo y quiere vernos unidos, pero en este momento hay que tener mucho cuidado con cada cosa que se haga. Así como la gente quiere vernos unidos por el miedo al futuro, también hay que entender que las alianzas tempranas con los partidos tradicionales no son fáciles porque hay mucho resentimiento con lo que ellos han hecho de aliarse con Petro, por ejemplo. Yo tengo amigos en el Partido Conservador, amigos en el Partido Liberal, pero los partidos como tal finalmente le dieron a Petro oxígeno el primer año, el año y medio, cuando sabíamos que la política de Petro es completamente destructiva. Es que Petro no ha construido nada bueno en su vida y además le han regalado impunidad. Entonces él cree que puede hacer lo que le dé la gana. ¿Qué pienso yo que hay que hacer? Decirle al público que no se distraigan. Puede salir 20, 30, no se distraigan. Aquí los candidatos que entendemos cuál es la misión de país, somos pocos. Aquí el Centro Democrático va a volver a jugar un papel que no tenía hace 2 años, porque el gobierno de Duque nos hizo perder 23 curules que serían hoy el muro de contención contra las locuras de Petro. Vamos a volver a recuperar, necesitamos nuevamente 50 curules, pero la gente está llegando, Jonathan, a pedir avales, eso es una bendición. Nosotros tenemos que permanecer dando la lucha contra la politiquería, la corrupción y la destrucción de estos psicópatas comunistas que parece que llegaron a robarse lo que quedaba y trajeron los ladrones de atrás, ¿no? Eso sí ahora les incomodan, pero no les incomodaban cuando estaban en campaña. Entonces, si nosotros hacemos las cosas bien y la opinión pública nos respalda, vendrán los partidos afines. Si nosotros nos casamos con partidos que hoy tienen un cuestionamiento serio, nos pasan de una vez al paredón. La opinión es muy, muy sensible. Mire lo que le pasó a Federico Gutiérrez cuando se subió a las tarimas con los partidos tradicionales y no quiso estar cerca de nosotros y tampoco del presidente Uribe. Entonces, la filigrana en los movimientos hay que hacerse. No podemos perder la coherencia, porque la coherencia da certeza en esa opinión que quiere votar por nosotros. Así es. Senadora, hay algo que nos preocupa a los colombianos y es esos famosos procesos de paz. Yo creo que el próximo presidente que nos va a liderar tiene que tomar una decisión radical sobre esto. La senadora, cuando ya sea presidente, ¿cuál va a ser la decisión contra estos procesos de paz? ¿Los continúa o los acaba? Pero por favor, si es que esto se me ha convertido a mí en un problema familiar, ¿hasta cuándo, Jonathan? Por favor, el único diálogo que van a tener será con la autoridad y la ley. Aquí hay que construir cárceles a lo Bukele y que no hagan lo que les dé la gana desde la cárcel, así como lo hacen en Tuluá, esos bandidos que se llaman dizque la Inmaculada. Imagínense estos degenerados llamarse la Inmaculada y mandan con el membrete de la Virgen, con la imagen mandan los comunicados. Jamundí Valle, 10 minutos de Cali, los bandidos desde la cárcel mandando asesinar en Cali, en Jamundí, policías, soldados, una cosa demente. Cárceles para los bandidos y que trabajen, no que sean mantenidos por las mismas víctimas. A mí la dialoguitis no me gusta porque yo tengo un ensayo que vale la pena y le voy a mandar a usted el código QR, Jonathan, porque está en digital y en audiolibro, donde el pecado de este país se llama la dialoguitis y la empezó Belisario Betancourt. No hay límites, la barbarie termina negociando con el Estado. Nunca han pensado en las víctimas por más propaganda que se hagan. No podemos seguir complaciendo al crimen. Así es. Senadora, hay otra cosa que yo creo que el próximo presidente tiene que tener muy claro, y es el tema de la reducción del Estado. Yo sé que usted es una apasionada por Milei,
por Donald Trump. La vi contenta cuando llegó Donald Trump ahí a la presidencia de Estados Unidos. Pero ya nos hemos dado cuenta que en un año lo que ha hecho Milei ha funcionado, pero de una manera impresionante. O sea, ya hay un reflejo. La pregunta es, ¿cómo va a ser la senadora? ¿Cómo va a reducir el Estado? ¿Cuál va a ser la estrategia? Claro, lo primero que tenés que hacer es lo que puedas resolver por vía administrativa, que no toque pasar por el Congreso. Porque en el Congreso hay que hacer negociaciones y eso termina siendo un tire y afloje. Uribe tuvo el privilegio de tener el estado de opinión, el 80% de la opinión, entonces difícilmente en el Congreso le decían que no, él avasallaba, pero obviamente eran políticas de Estado que sirvieron al país. Mochamos todas las 16 consejerías, Jonathan, para afuera. Y todas las embajadas y consulados que ha creado Francia Márquez, que como no es del bolsillo de ella, no le importa. Yo le pregunto, Jonathan, ¿usted abriría un almacén en un lugar donde sabe o no hace un estudio de mercado para saber si vende o no? Pero como no les duele porque no es la plata de ellos, esta señora se puso a abrir embajadas en África donde no hay ningún intercambio comercial de nada. A mocharlas. Vamos a mochar también embajadas inocuas. En vez de eso, lo que hay es que crear un equipo negociador con los gremios del sector privado y también con los pequeños productores de aquellos productos que se exportan. ¿Usted sabe en cuánto vendió la libra de café Geisha Panamá en el Japón hace 5 meses, Jonathan? En $10.000. La libra, Wow. $10.000. Y hace un año habían vendido en Taiwán la libra de Geisha de Panamá en $2.300. Esos mercados de los ricos, que no les importa lo que les cueste porque lo que les gusta lo consumen. El rico que va al restaurante y pide un menú que no tiene precios porque no le importa, allí es donde hay que llegar. Productos nuestros, porque esto debe ser una despensa de producir comida. Es el colmo que en Colombia se acuesten niños con hambre. Un país que tiene los pisos térmicos, biodiversidad, que tiene además una capacidad productiva enorme, pero que no tiene vías, que la gente no tiene crédito y que tener los matones cobrándote la extorsión. Entonces, yo veo una Colombia como como una experiencia de alguien que lo tiene todo, pero que tiene que terminar de crecer, que hay que terminarla de cuidar, como un adolescente que está creciendo y usted dice, yo tengo todos los adornos para que usted sea la reina. La comida se necesita en el mundo, pero además tenemos petróleo, gas y el mejor carbón térmico. Somos uno de los 5 países que más exporta carbón. Y este locario de Petro, locario del locódromo, que debería estar recluido en el locódromo, dice que no le gustan. Como al señor no le gustan, nos va a dejar cocinando en leña. Cuando el gas, usted lo sabe, Jonathan, el gas es el energético de mayor legitimidad social, impacta menos del 1% de la canasta familiar. Yo que he ido a comunidades, yo logré conectar 500 familias hace 10 años en el Tolima, más 12 años en el Tolima, con una empresa que extendió los tubos, les cambió la vida. A los que no tienen el GLP, gas licuado propano, 12.500.000 familias. Eso se llama el energético de los más pobres. Yo soy autora de la ley para garantizar la sostenibilidad y la distribución del GLP, pero es que hay 1,5 millones de colombianos todavía en leña. Entonces, tenemos todo. No permitamos más que la ideología podrida de la izquierda, ni que los ladrones que están en todo lado, porque sí hay que decir que hay ladrones en todo lado. Hay ladrones en la derecha, en el centro, sin partido, en la izquierda, como decir, hay ladrones católicos, cristianos. El ladronerío es una variable que usted solamente reduce reduciendo el tamaño del Estado y poniendo control con tecnologías de información. Así es. Y usted también dijo, y ricos y pobres también roban. Yo me acuerdo Roba el rico y roba el pobre. Así es. Hay algo que me pasó, se lo voy a contar, senadora, como una experiencia personal con este nefasto gobierno y por eso me tiene más indignado aún. A mi mamá hace 1 año y medio le diagnosticaron Parkinson y nosotros siempre hemos estado en Sanitas
siempre había funcionado bien, nunca habíamos tenido quejas de Sanit. Pero de 6 meses para acá, a mi mamá ya le maman gallo, como decimos nosotros acá en Antioquia, con el tema de los medicamentos que son muy costosos y ya se está volviendo un problema porque una persona que no tome esos medicamentos a tiempo, la otra vez se le demoraron 15 días y mi mamá se descompensó de una manera impresionante y yo por dentro o sea, me indignaba porque yo decía, esta gente cómo es tan hipócrita de decir que viene a hacer un cambio si estaban destruyendo de las cosas buenas que tiene Colombia, que era la salud. Entonces, senadora, yo no sé cómo van a ser el próximo presidente, pero sí quisiera escuchar a la senadora cuando llegue al poder. ¿Qué vamos a hacer con el sistema de salud? Es que ya no lo tienen, es jodido. El sistema de salud fue el objetivo a destruir de Gustavo Petro. Porque ¿cuál es el problema? Que él tiene ideas fijas, los comunistas tienen ideas fijas, tienen cemento en el cerebro. Ellos pueden ver que no funciona y siguen insistiendo, insistiendo por la terquedad y porque están contaminados ideológicamente. Cuando él fue alcalde, Jonathan, él creó los famosos centros de atención primaria CAPS. A él le gusta la medicina a lo cubano y le gusta que vaya la gente en hordas, en grupos, como cuando uno iba, no sé, en una campaña política o cuando uno tenía el día de la Cruz Roja, que todo el mundo estábamos en los semáforos. A él le gusta la horda de gente donde haya un médico, una enfermera, un trabajador social, un psicólogo, le falta el astrólogo para que le lea la carta astral al paciente, a timbrar casa por casa, a ver si había una persona embarazada sin atención. Eso suena muy bonito, pero resulta que hoy este aparatico guarda la data. Todas las IPS y EPS tienen la data de todos los pacientes y saben por los rangos, por las edades y el tipo de enfermedad, cuál es la frecuencia de atención médica y qué medicamentos son los que se van y cuáles son los de alto costo. No le importó, se gastaba 1.000 millones de pesos al día Gustavo Petro en Bogotá, caminando casa por casa, cuando la data hoy te da posibilidad de tener un resumen y hacer prospectiva. Usted sabe para dónde dirigir la política pública en salud. Ay, que es que hay que prevenir. Pues el primero que tiene que ir a tratarse es su borrachera para salir de su rumba es él. El primero que debe ir es él. Entonces vamos a prevenir, pero es que usted con la data previene, porque usted ya sabe dónde está el mayor riesgo, en qué muestras poblacionales. Aquí no. Gustavo Petro acabó un sistema de salud que si bien sí había corrupción y sí la ha habido, esa corrupción se podía controlar, pero no era destrozando un sistema que daba aseguramiento, porque la señora Corcho fue su secretaria de salud y él la echó y la declaró insubsistente y volvió, la recicló ahora. La señora Corcho, psiquiatra de la Universidad de Antioquia, yo no sé qué pacientes tratará, pero qué susto. La señora Corcho se empeñó en que todo tiene que ser estatizado porque ellos creen en una religión que se llama el Estado. Y creen que el Estado nos va a resolver la vida, nos la va a resolver Francia Márquez, Gustavo Bolívar, Armando Benedetti, no la van a resolver. No, la iniciativa privada no la reemplaza el Estado. Esto es mejor donde hay competencia entre lo público y lo privado. ¿Qué hay que llegar a hacer? A sanear la debacle que dejó este tipo para recomponer y nos va a dejar en la ruina, porque vamos a tener que pagarle demandas multimillonarias a las empresas que invirtieron aquí, locales, extranjeras, a las empresas de petróleo, de gas, de carbón. Bueno, este señor nos va a dejar demandados por años y nos va a tocar ahí sí buscar cómo pagamos. Así es, senadora. Senadora, hay algo que yo he visto en los candidatos, los precandidatos, y es que muchos de ellos no cumplen una característica que para mí es muy importante. Le voy a decir cuál es. Usted es una mujer empresaria. Usted sabe hacer riqueza. Sabe pagar una nómina. De hecho, me puse a ver, tiene una hija empresaria, Luisa, que ya genera 17 empleos.
tiene un hijo como Santiago, administrador de empresa, que también tiene una AP donde busca empleo para los jóvenes. Juan José, pues que es abogado. Y Denis, que es coas de madres de bebés recién nacidos. O sea, usted formó su familia para realmente generar riqueza. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy en día? Que tenemos políticos que no saben hacer dinero, que saben es gastárselo. Usted tuvo a Gustavo Petro como senador y ahora como presidente. Yo quisiera saber, senadora, ¿qué va a pasar con los microempresarios? ¿Qué va a pasar con las grandes empresas? ¿Qué va a pasar? Porque hoy en día los más perjudicados están siendo los grandes empresarios porque los están estigmatizando. Ya el problema son los empresarios. Si uno emprende, el problema ya es uno. ¿Qué mensaje enviarle a los empresarios hoy en día, senador? Lo primero es modificar la estructura tributaria. Colombia tiene un sistema que le roba la plata que produce el empresario de todos los niveles, hasta el emprendedor más chiquito, te meten la mano en el bolsillo para robarte. Las reformas tributarias son un robo, porque a la fuerza te quitan la plata a través de los impuestos. Hay que reducir la carga tributaria y fiscal. Hay que reducir el IVA de 19 a 16, ojalá fuera hasta el 14, pero nos va a dejar tan mal que hay que ir mirando cómo se lleva eso gradual. Hay que quitar los impuestos antitécnicos. Usted vio toda esta pelotera de los camioneros y el diésel tiene 30% de impuestos. Quítele los impuestos, no se ha corrompido. Pero resulta que nos dejó sin la exploración de petróleo y resulta también que de nuestras exportaciones el petróleo pesa 40% y ese dinero se usa para poder responder a programas sociales. O sea, ¿en qué cabeza cabe? Sí, en la del comunista, que es un enfermo de maldad. Quieren vernos pobres. ¿Cómo nos empobrecen? Volviéndonos improductivos. ¿Cómo te vuelven improductivo? Cuando, primero, el tema de la seguridad, la extorsión te despacha. Segundo, ¿cómo te vuelven improductivo? Cuando hay impuestos que no tenés cómo pagar, lo que se llaman impuestos confiscatorios, te toca vender un bien para pagar los impuestos del Estado. Tercero, ¿cómo te van despachando? Cuando no accedes al crédito. Jonathan, hay 6 millones de colombianos en el gota a gota porque si no, no acceden al capital. Por eso en Colombia no existe el sistema capitalista, existe el sistema mercantilista. Vaya, monte un negocio mañana usted. ¿Cuánto de su negocio puede usted soportar con un crédito con los intereses como los de Colombia? Le aseguro que no puede acceder a más del 30% o se arruina. Usted le toca sacar el billete, usted poner el 70, buscarlo, vender algo, y el 30 que te lo presten los bancos. Es imposible poder generar riqueza. Usted va a Europa, a los jóvenes les prestan desde que salen de la universidad. Usted va a Estados Unidos, le prestan hasta el ilegal y te prestan a cero interés si es un impuesto agrícola agropecuario. Entonces el sistema está creado para asfixiar al ciudadano, para que su único medio de vida sea la informalidad, la ilegalidad o el exilio. Senador, y le voy a agregar algo que yo creo que se tiene que tener muy presente. Yo tuve la oportunidad de trabajar en mis prácticas, yo soy administrador de empresa, pero tuve la oportunidad de trabajar las prácticas en algo que se llama el Banco de las Oportunidades acá en Medellín, que ha sido un total éxito. Y era que nosotros le prestábamos a las personas sin historial de crédito, a los jóvenes, porque ese es el problema cuando uno es joven. Uno como joven nadie le cree. ¿Cómo va a entrar uno a trabajar si no tiene experiencia y le van pidiendo experiencia? ¿Usted cómo va a hacer un crédito si de entrada le están pidiendo si usted ya tiene score y si ya tiene historial de crédito? O sea que es que nosotros acá en Colombia los jóvenes los estamos excluyendo. Yo sé que usted tiene un movimiento muy bonito, se llama Jóvenes Cabal, pero ¿cuál va a ser la estrategia para que realmente los jóvenes sí tengamos la oportunidad? Yo ya no soy joven, yo tengo 39, pero me considero joven. Pero ¿qué va a pasar con ese joven que sale de la universidad graduado, que quiere ser empresario? ¿Cómo los vamos a ayudar? El joven tiene que acceder al crédito. Yo te digo cómo. En Colombia, el Estado tiene varios fondos.
No sé por qué tienen esa estrategia de tener fondos y fondos y fondos, y será un negocio que tienen con los bancos. Tenga un solo gran fondo y de ese gran fondo ponga 2 billones de pesos para crédito con un riesgo y busque capital de riesgo internacional, que el mundo está lleno de dinero, lleno, solo están esperando dónde pueden meter la plata y la meten. 2 billones, usted es capaz de conseguirse 4 o 6 y lo pone sin necesidad de buscar una cantidad de requisitos que hoy son obsoletos. Imagínese que yo viví en Estados Unidos y trabajé con una fundación gringa hace 33 años. A mí me llamaban del banco, era un sueldo relativamente pequeño, yo iba solo por un año. Del banco veían cómo era mi movimiento y mi movimiento crediticio y me decían, le podemos prestar hasta el doble de su sueldo. Me lo depositaban por la tarde, hace 33 años. Usted Wow. puede conocer el comportamiento también por esto. Sabe si tiene celular, si paga el celular, si usted, lo que usted consuma, ya la data arroja que se puede. Hay una cantidad de apps que hay que promover y que lleguen al país y que lleguen servicios financieros. Hay una app, por ejemplo, donde trabaja un amigo mío, que usted con la cara abre la cuenta y te depositan para el estrato 1 50.000 pesos. Y usted los usa y los paga. Y van subiendo a 100.000, 150, 200. Vas dejando un registro crediticio, pero también vas convirtiéndote en un cliente a futuro, que es lo que necesita. Entonces, a mí me molesta es que las tecnologías parece que no hubieran llegado a este país para saber si usted, en su récord de pagos, en su histórico, cómo se comportó, así sea con el pago de la luz o el pago del agua. Entonces, volvemos a lo mismo, tecnología y sentido común. Así es. Senadora, voy a hacerle preguntas cortas de personajes que usted conoce. Pero Jonathan, espérate un momentico, que la Vale. senadora, ¿cuánto tiempo tiene? Tengo 14 minutos, me tengo que ir a Porque las... me están diciendo acá eso. Yo Listo. quisiera hacerle una pregunta. Eh, me- ya sabemos que los derechos humanos son defensores de pedófilos, delincuentes, grupos terroristas. Usted, en caso de ser presidente, ¿cómo actuaría en frente de ellos? Teniendo el ejemplo de Bukele, que me encantó lo que él hizo. Pero no te entendí la pregunta. ¿Qué dijiste de los derechos humanos? Pues para mí los derechos humanos defienden a los pedófilos, a los delincuentes, a los grupos terroristas. Entonces, en el caso de usted ser presidente, que le toque aplicar la ley y que vengan ellos aquí a que no, que eso no se puede, que no es legal, ¿usted cómo actuaría frente a ellos teniendo el ejemplo de Bukele? A ver, lo que pasa es que la izquierda es tan hábil que usa las causas justas y se vuelve dueña. La izquierda es la dueña, por eso le digo yo, de los izquierdos humanos. Cogieron los derechos humanos, que era una conquista dentro de la historia de la civilización, cuando se entiende qué es la dignidad humana, y la deshicieron. Entonces, ellos, con la excusa de los derechos humanos, anarquizan un país y hacen lo que se les da la gana. Con la excusa de los derechos de las mujeres, convierten a las mujeres en unas locas violentas que creen que es un derecho fundamental salir y abortar como si fuera a sacarse una muela. Convierten el medio ambiente, que hay que cuidarlo, en un arma donde prácticamente nosotros no podemos respirar porque el humano es el que todo lo daña. Entonces todo lo llevan a un extremo que asfixian, agobian a la gente, como el tema de qué tal el impuesto saludable. ¿Qué tal esa locura? Quebraron 15.000 tiendas. Entonces las personas de escasos recursos ya no pueden consumir porque les vale más caro. Es que son unos dementes. A mí no me va a enseñar a comer ningún mamerto. ¿Qué impuesto saludable? Entonces póngaselo al chicharrón, ¿o no? Y al suero costeño. Locos, están locos y se copian las locuras del mundo libre rico que también se enloqueció. Entonces en Nueva York, ay, no, no comamos carne de res, vamos a comer grillos y venden la bolsa de grillos. ¿Era uno tan imbécil en la vida? Entonces, los derechos humanos se volvieron un arma
de guerra contra el Estado, el ejército, la policía y la institucionalidad. Por eso hay que develarlos y saber quiénes son y cuáles son esos activistas. Bárbaros, hacen un daño enorme. Yo detesto, por ejemplo, la función de las Naciones Unidas. Aquí nunca dicen ni pío. Vinieron unos vagos, que de una comisión adjunta, a decir que había 20.000 cadáveres en un hangar del Dorado. ¿Pero qué es esto? Y resulta que acabamos de ver fosas de niños fusilados por las FARC en el Cauca y no dicen nada. ¿Ustedes saben cuánto nos cuesta la Oficina de Naciones Unidas en Colombia? La gente cree que eso lo pagan afuera. No, señor, eso sale del erario público. No sé cuánto valga hoy, pero hace 6 años nos costaba 360.000 millones de pesos. ¿Sabe qué? A trabajar a otro lado, señor de la ONU. Esa platica es para nosotros. Esa platica se la prestaría yo a todo el que la necesite, víctimas, campesinos, pero no para estos señores de la ONU que vienen acá a andar en camioneta blindada y a tener el estrato que allá no tienen. No, esos cuentos no. Aquí no más vagancia y no más vagabundería. Callados cada vez que el ELN atenta contra los soldados de Colombia o contra la policía. Entonces, ¿qué agenda tan complicada la que tiene la ONU? Están tan desacreditados que no han resuelto ningún conflicto en ninguna parte del mundo. Así Así es. es. Senadora, preguntas sencillas. ¿Pro vida o cómo va a manejar el tema del aborto con todo esto que se ha venido con este gobierno que nos quiere meter es con los niños y también cambiarles el tema de la ideología? Me tocó ser ponente del proyecto de ley de inconvertibles. Están locos. Ya, no jodan a los niños, dejen crecer a los niños. Punto. Usted quiere ser gay, quiere ser travesti, quiere ponerse las plumas, la peluca, haga lo que le dé la gana, pero con el límite de la libertad de los demás. Con mis hijos no te metas porque ahí sí reaccionamos todos. Por ahí no es otra vez con otra causa justa pervertida, ¿no? La excusa de la inclusión. No, 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 señores. Ya tienen derechos, ya a nadie, yo creo que ya hoy a nadie le importa lo que el comportamiento del vecino, que si es gay, si no es su decisión individual, pero que no transgreda los límites. Yo soy pro vida, pero yo creo que aquí hay que ayudar más a generar conciencia en la adolescente y a tener su bebé que promover el aborto como si fuera un derecho fundamental, porque eso me parece antinatura. Así es, total. Ahora, como ya está terminando el tiempo, yo quiero que usted nos cuente cómo es su relación con Dios. Porque si algo tenemos claro es que a Colombia en este momento se nos metió la izquierda no solo con la Agenda 2030, sino con este progresismo barato a enseñarnos a vivir. Pero es que ya eso está escrito. La pregunta es, ¿cómo es su relación? ¿Qué representa Dios en su vida? Pues yo soy católica, yo nací católica, pero no soy religiosa. Yo no tengo exceso de religión, yo respeto a cada cual, el que le guste católico, cristiano, respeto al que quiera ser budista, pero es que para mí la historia de Jesús marcó mi vida, porque fue un hombre, además radical, fue un hombre que no pidió permiso para enseñar, fue un hombre que no pidió permiso para agradar en una sociedad rabínica, fue un hombre que su vida y su muerte fueron radicales y que cambió el curso de la civilización humana y nos dejó principios que no pasan de moda. Nosotros necesitamos menos leyes y más mandamientos, menos leyes y más mandamientos que están allí. Entonces, me ha interesado averiguar de todo porque soy muy espiritual, me afecta mucho la maldad, soy muy sensible, no soy llorona, muy sensible, por eso actúo y ayudo a muchísima gente, pero no lo publico porque me parece que no es respeto a la necesidad del otro, uno publicar a quién ayuda y cómo ayuda. Hay gente que lo hace a motu propio y me dice, ella me ayudó, pero no lo publico yo. Siento que estamos de paso en este mundo, Jonathan, y siento que las bendiciones cuando usted las comparte se le multiplican. Soy creyente,
tengo mi Biblia, tengo la Biblia de Maxwell, tengo una pastora cristiana a quien no visito con la frecuencia que quisiera, pero es una pastora que siendo de extracción popular, apenas toma la Biblia en sus manos se transforma y es llena de sabiduría. Me gusta. Me gusta a veces visitar algunas ceremonias, congregaciones y todos los días de mi vida, todos los días de mi vida, a las 4 de la mañana alguien me despierta y tengo que pedirle a Dios, tengo que rezar el Padre Nuestro y yo necesito jalar la luz, sabiduría y discernimiento. Siempre pido por esas dos cosas, porque con eso tenemos todo. Y pido por Colombia, pido por los soldados, pido por los policías, pido porque Dios se apiade y nos libere de la perversidad que estamos viviendo. Sí, senadora, yo quiero que usted me dé el honor, me permita en 30 segundos, orar por su vida, porque yo sé que usted se está enfrentando al mal mismo. Yo creo que la oposición en este tiempo le tocó el gobierno más nefasto, pero no solo el gobierno más nefasto, sino más diabólico, porque lo que esta gente está haciendo ya raya con todo eso, con la maldad misma. Y sé que es una de las personas más amenazadas de Colombia, pero yo creo que hay más gente buena orando por usted, protegiéndola en oración y a todas las personas que le están haciendo fuerza de oposición a este gobierno, que se han sentido amenazadas. No queremos terminar como Venezuela, que se llevaban la gente, la encarcelaban, pero lo están matando. Allá sí lo están matando. Y eso es muy delicado, porque yo creo que personas como la senadora se está jugando todo, sacrificando su vida, su familia. Y si usted me permite en 30 segundos, y las personas que están acá, las más de 330 personas conectadas, indiferente de su creencia, vamos a entregarle a Colombia al Señor. Yo creo que eso es lo más importante. Pero me gustaría que cubriéramos en oración la vida de la senadora Cabal, porque se la está jugando por un país y realmente lo que se viene es algo muy delicado para Colombia. Y necesitamos personas más radicales, personas que realmente sí peleen por nosotros. Senadora, yo solo la voy a invitar a que cierre sus ojos 30 segundos y vamos a entregarle este tiempo al Señor. Que usted nos dé ese privilegio de cubrirla en oración. Señor Jesús, hoy quiero entregarte a Colombia, Señor. Padre, tú conoces la necesidad de este pueblo. Tú conoces el corazón de la senadora. Y yo oro por ella, Señor, para que tú la guardes, para que tú la protejas, para que tú le des sabiduría para lo que se viene. Cúbrela con tu sangre preciosa. Que este sea un tiempo donde tú le abras puertas, Señor. Coloques alrededor de ella personas correctas. Y que en esta recta final por la presidencia de Colombia, Señor, tú allanes el camino para que traigas, Padre, sabiduría en la vida de la doctora María Fernanda Cabal. Padre, la cubrimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con tu amor y con tu protección. Amén y amén. Amén. Senadora, qué privilegio tenerla. Realmente los colombianos están expectantes para lo que se viene en la recta final y oramos para que Dios coloque la persona correcta en la presidencia. ¿Cómo se despide con los colombianos? Dígale a los colombianos, ¿usted por qué quiere ser presidenta? Dígaselo a las personas que la están escuchando, que muchas de esas personas la admiran y van a hacerle campaña inclusive, que ya me lo han dicho. Porque el poder es para transformar vidas, transformarlas para bien. Porque en mi corazón hay una necesidad de servir. Y ese servicio va para eso, para que la gente pueda vivir mejor. Que conozco la fórmula. Así como usted lo dijo, Jonathan, he sido empresaria, me ha pasado de todo lo que le pasa a uno en este país cuando es formal, pero seguimos adelante, porque somos madrugadores, somos comprometidos, tenemos ganas, y yo quiero que ese sentimiento que nos une cuando juega la Selección Colombia sea el sentimiento que nos vuelva a unir para defender esta patria. Así es. ¿Hay algunas palabras para despedir a la senadora? Pues senadora, yo la quiero felicitar por esa facilidad de expresión para contestarle a los mamertos de una forma sutil y certera. Nunca cambie.
Me Senadora, encanta, eso es lo que más me gusta de usted. Y quiero que sepa que usted fue la mujer que me inspiró a mí a hacer videos porque yo la admiro, es por esa berraquera que usted tiene, porque dice las cosas como son, porque habla en un lenguaje claro que cualquier colombiano puede entender. Y no sé, tiene mucho carisma, es muy bonita. Bueno, me gusta mucho usted, me cae muy bien. Tan bella. Lo más importante es saber comunicar y comunicar con la verdad, sin máscaras, sin engaños. Aquí yo no vengo ni a hacerme rica ni a ser famosa, no me interesa, soy una mujer madura. Más son los problemas que uno enfrenta, pero por encima está la voluntad de servir. Y acuérdense de algo, como lo dice mi ley, las fuerzas del cielo. Si es la voluntad de Dios, allí estaremos para enfrentar toda esa maldad, toda esa brujería, todo el daño. Estaremos para enfrentar toda esa maldad, toda esa brujería, todo el daño que le han hecho a este país. También me encanta de usted que tiene la línea de Milei. Y ya sabemos que Milei recuperó el país y eso que ellos llevan más tiempo que nosotros. Nosotros apenas llevamos con este señor 2 años. ¿El cuánto fue? ¿Como 5 o 6 años? ¿Fue la dictadura de allá prácticamente? No, no, Entonces, fue hace la dictadura fue hace muchos años, pero después llegó el peronismo, que tenía muchas vertientes, de derecha y de izquierda, pero eran peronistas. Estaba Menem, que lo hizo bien en su primer mandato y mal en el segundo, y ahí fueron varios presidentes hasta que llegó Néstor Kirchner y después Cristina, y fue ya la debacle del desastre. sí, con Cristina lo peor. Entonces yo digo, si se ha podido en tan poquitos meses, lo ha hecho Milei, y usted que tiene la línea de Milei, yo creo que lo podemos hacer en más poquito tiempo. Pues obviamente ellos todavía no están allá arriba, pero un logro grandísimo en tan poquito tiempo. Tenemos el desafío de 300.000 hectáreas de coca, comunidades instrumentalizadas que se dicen campesinos pero son guerrilleros o hoy son cualquier cosa, hoy son clanes como el clan del Golfo, hoy es la mezcla entre el paraquerío y el guerrillerío porque todo es coca y minería ilegal y yo creo que ese va a ser el desafío más grande. Los bloqueos, los paros, los deseos convertidos en derechos porque aquí no educaron a la juventud ni nos educaron a nosotros en principios básicos de economía y economía financiera que va a ser obligatoria para que la gente entienda cómo funciona y cómo opera la economía y no piensen que Colombia es una vaca que se puede ordenar infinitamente. pues, Senadora, y para finalizar, a usted se ha visto que los presidentes entran con su pelo normal, o sea, normalito, sin una arruguita a veces. ¿No le da miedo ser presidenta de la República y con todos estos problemas, cómo va a salir? El desafío es muy grande, pero yo creo en el gobierno de Dios que está desde el Génesis. El gobierno de Dios es el gobierno civil, es el elegido popularmente, no es la monarquía, no es la dictadura. El gobierno de Dios es escoger al mejor para que gobierne con los mejores. Y cuando los mejores gobiernan, el pueblo está feliz. Ujú. senadora, bueno, yo no le quiero quitar más tiempo. No le quiero quitar más tiempo porque nos regaló una hora. Yo sé que pasaron más de 50 solicitudes para hacerle preguntas. Yo creo que la gente quería preguntarle. El tema es que con la senadora había un tiempo. Les pido disculpas a los que no pude subir porque realmente mucha gente realmente quería preguntarle, pero tratamos de abordar todos los temas. Pero yo quiero comprometerla en algo, senadora. Si usted es candidato oficial de Centro Democrático, nos gustaría volverla ya a tener, pero como candidata en este espacio, para que ya usted nos hable del programa de gobierno. Entonces sería como eso. Cuando quiera, y si quiere volvemos y repetimos y que la gente pregunte. Usted deja un espacio para preguntas y contestamos. Listo, ahí está, la senadora ya se compromete para que hagamos ya con la gente, porque no Así es es. fácil. Más de 6.000 personas pasaron por este live en este tiempito, senadora. La gente, usted movió esta red. Treinta y No tres fue mil maluco. trescientas personas, Jonathan. Sí, no estoy en el cosa tremendo. Y en este momento tenemos 314. Bueno, senadora, yo sé que usted tiene muchos compromisos.
Entonces quiero que sepa que Colombia la quiere mucho y son más que los que la quieren que los que no la quieren. Aquí Los hay que buenos son hacer, más que aquí los hay que buenos. hacer una brigada para rescatar este país. Y hay que enfrentar la mamertería, la mentira y toda yo digo que una horda de personajes que han hecho mucho daño y que van a volver otra vez a ser protagonistas tristemente de la política. Ojalá entrara gente nueva, gente fresca y no repetir con personajes que han hecho daño y que están en todos los gobiernos, ¿no? Mudan de piel como las serpientes. Uy, eso Así sí. es. Bueno, ahora la dejo ya porque ya nos estamos pasando de tiempo y me da pena con usted. Gracias. Dios me la bendiga. Un Senadora, fuerte muchas gracias por el espacio. Que Dios la Gracias a bendiga. ustedes. Un abrazo. Ujú.